Y seguimos en modo país y días atrás en el Senado se votó un proyecto precisamente para tipificar los delitos ambientales. Esto generó repercusiones de parte de varios representantes, es el caso de la ONG de Conservación de Especies Nativas del Uruguay. Precisamente sobre esto queremos hablar con Mauricio Álvarez, uno de los representantes, quien cuestiona parte de esa redacción y es por eso que lo tenemos aquí en los estudios. Mauricio, bienvenido y un gusto que estés con nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, quiero empezar hablando de esta tipificación de los delitos ambientales que de alguna manera penaliza justamente a las personas que cometan un acto ilegal respecto a esto, pero que ustedes de alguna manera rechazan, por lo menos desde el punto de vista de la redacción, y al entender que quienes elaboraron esta iniciativa no comprenden precisamente cómo abordar esta cuestión. ¿Cuál es tu opinión respecto a esto? Bien, primero que nada creo que está bueno que cuando hablamos de tipificación penal de delitos ambientales, estamos hablando en este caso también de otros temas que están en el día a día. Por ejemplo, el agua, ¿no? Que es un tema que está ahí. Si este proyecto de ley hubiese sido aprobado hace 20, 30 años atrás, quizás no estaríamos viviendo la situación que estamos viviendo hoy. Creo que eso es importante marcarlo. En realidad nosotros estamos de acuerdo con la tipificación penal de los delitos ambientales. Es un primer paso, pero creemos que hay que darlo ya bien, ¿no? Y en este caso, esta introducción al Código Penal de este capítulo, ¿no?, que agrega los delitos de contaminación, tiene 4 capítulos. El primero de delitos de contaminación, que creemos que está bien como está redactado, son penas que van desde 6 meses a 12 años según el delito y la gravedad. Sí. Y después viene el capítulo que habla de delitos contra la biodiversidad. Es ahí donde nosotros discrepamos, porque entendemos que es un capítulo que queda prácticamente sin contenido real efectivo. ¿Por qué? Porque ahí se tipifica, por ejemplo, la caza, la pesca, la captura, la muerte de fauna, en el primer artículo de ese capítulo, en áreas protegidas. Luego se tipifica también penalmente lo que es tala, alteración de flora en áreas protegidas. Ahí tenemos 2 elementos. Áreas protegidas en Uruguay estamos hablando de poco más del 1% del territorio. Poco más del 1%, o sea que es algo muy poco. Entonces estaríamos tipificando penalmente únicamente esos delitos, ese daño ambiental que es muy fuerte y como en el caso de tala, destrucción de hábitat, es uno de los causantes junto con contaminación de lo que es el deterioro de la cuenca de Santa Lucía. Entonces estaríamos tipificando únicamente en áreas protegidas, o sea que el impacto sería nulo. Y lo mismo con lo que es la caza, ¿no? O sea, si uno se pone a pensar en el cazador furtivo, ¿dónde va a cazar? Y seguramente no elija hoy ya por sí un área protegida, más allá que se da, es la menor. Entonces, ahí tenemos la primera discrepancia y es que se está haciendo únicamente en un porcentaje muy pequeño del territorio. Y también agregamos que recuerden que cada vez hay más oposición de parte de los propietarios a que los predios sean incluidos, ¿no?, en el régimen del SNAP, porque el régimen de áreas protegidas obviamente conserva, y conservar implica cierta prohibición o gestión distinta de la producción. En este caso también le estaríamos agregando a los futuros previos SNAP una pérdida de un derecho diferencial, ¿no?, con el resto, que sería, si cazás, si talás, acá también tenés vas a ser tipificado penalmente y fuera. No, creo que tiene 2 efectos contrarios, uno que no protege realmente y otro que entorpece más la incorporación de nuevas áreas al SNAP. Y luego también dentro de ese capítulo está la tipificación penal de tráfico. Y ahí el proyecto tipifica penalmente el tráfico únicamente de las especies contenidas en la Convención Internacional para el Comercio de Especies Amenazadas de Flora y Fauna. Ese CITES que se le llama, o sea, esa convención incluye un montón de especies de flora y fauna, pero incluye especies que por un lado están amenazadas a nivel global y por otro lado que son fruto del comercio internacional. Entonces, acá lo que se está dejando afuera, seguramente obviamente por desconocimiento de los legisladores que llevaron adelante esto, es un montón de especies endémicas de Uruguay, o sea, que están en Uruguay, que quizás están en el sur de Brasil, también una parte de Argentina, más endémica de esta zona, que no están contenidas ahí quizás porque hoy no son fruto del comercio internacional, pero pueden pasar a serlo en cualquier momento y que están en grave peligro, tanto a nivel local como a nivel regional. Pasa con anfibios, pasan con reptiles. Hay muchas de esas especies que por lo menos aquí en el Uruguay no se han detectado, ¿no? O sea, si uno hace un estudio poblacional de esas especies, ve que no hay en demasía. Tal vez
¿Te parece que se puede haber dado por eso, que no estén contempladas? No, creo que ellos apuntaron a normas internacionales y omitieron ese detalle ¿no? de decir, bueno, acá hay un montón de especies en Uruguay que están en peligro crítico incluso. Por ejemplo, ¿podemos nombrar alguna? No sé, sapito de Darwin, sapito de Langón, o sea, hay otra lagartija, no recuerdo el nombre, pero están en peligro crítico, ¿no? Entonces decís, hoy en día no están en esa convención, sí. Pero mañana la moda cambia, bien sabemos que en un momento, o sea, ahora los monos vienen hace una década, moda en Uruguay tener monos de mascota, no en vano, justamente por la ausencia de fiscalización y de combate al tráfico, pasa lo que pasa, ¿no? De monos sueltos y la gente se... Bueno, mañana pasa la moda de tener un anfibio, como puede ser el sapito de Darwin diminuto, de mascota, y queda comprendido y implicaría toda una modificación legal. Entonces creo que ya de entrada tenemos que atacar eso. Y lo otro que si unís los primeros artículos, del capítulo 2 con el del tráfico, también dejas afuera el control de especies también gravemente amenazadas. Cardenal amarillo, emblemático en Uruguay, especie que está en peligro de extinción aquí en nuestro país y a nivel global, que estarías tipificando solo el comercio, solo el que lo vende, a través del tráfico, porque está incluido en CITES, pero no estarías tipificando penalmente al que lo caza, ya sea para enjaularlo, que se da mucho, para criarlo, que se da mucha cría ilegal, porque no estaría en áreas protegidas. Entonces, bueno, también lo que sucede con esto, Mauricio, hablando más desde el aspecto general, es que esto generó también una controversia negativa de parte de los cazadores, ¿no? Las personas que dicen, bueno, nosotros esto lo hacemos como una actividad deportiva y ahora de alguna manera, bueno, nos quieren penalizar por esto, es decir, ¿cómo les afectó a ustedes también ese comunicado? No sé si estás al tanto de lo que... No estaba al tanto, pero creo que ahí hay quien emitió el comunicado, no creo que haya sido, por ejemplo, la Asociación de Cazadores de Uruguay. ¿Por qué lo digo? Porque esta tipificación penal es siempre de especies protegidas. O sea, si el cazador está cazando lo permitido, no le afecta absolutamente en nada este proyecto de ley. El proyecto de ley castiga siempre las especies, habla ahí, especies protegidas por ley. Por ejemplo, si cazás jabalí en horario diurno, ¿no? O sea, cuando el horario está permitido, incluso en un área protegida que pueda tener como gestión la caza, no va a haber problema. O sea, no les está afectando lo que es especies protegidas. O sea, por eso me llama, no lo sabía, quizás sea una asociación menor que no se dio cuenta, hizo una mala interpretación de la ley. Quiero preguntarte también sobre esto que mencionabas hace instantes, acerca de los monos. ¿Qué me podés decir de esta aparición de los monos? Ustedes creo que emitieron también una expresión respecto a esto pública que señalaba, bueno, el tema del tráfico ilegal, ¿no? De alguna manera. ¿Lo atribuyen concretamente a eso, esta aparición reciente que vimos en las noticias? Sí, monos no es reciente, ahora se hizo más viral. Y hubo 2 capítulos seguidos. Pero vieron, hace meses ya están apareciendo monos sueltos, mismo hace 3, 4 años atrás, en la gestión anterior, cuando Fauna estaba en la Dinama, Ministerio de Vivienda. Incluso ahí el gobierno en aquel momento sacó una noticia de que había aumentado el tráfico de monos. Lo que ahí nosotros comunicamos es que justamente, ¿no? O sea, y también viene el proyecto de ley. ¿Por qué no? Porque si vamos a penalizar el tráfico, en este caso ese mono está incluido en CITES, sí. Si uno tipifica penalmente va a reducir. Ahora, creemos que lo que hay acá es, de parte del Estado, falta una honestidad con la gente, es decir, no tenemos recursos para combatir el tráfico. Creo que lo que está faltando es recursos, capacidad, actuación de parte del Estado para combatir estos ilícitos. En el caso del mono no, pero vemos en las redes sociales, en grupos abiertos, se ve venta de cardenal amarillo, venta de cardenal rojo, de un montón de especies que está prohibido en Uruguay y las venden en ferias barriales, en redes sociales abiertas. O sea, a los ojos de todos los responsables, las personas desde el gobierno que tienen que controlar eso. Entonces nosotros decimos, ¿qué pasa? Ahí es donde el subsecretario sale a decir que atacan el 80% de las denuncias. Nosotros nos preguntamos qué pasa, porque si atacás el 80% de las denuncias, o nadie denuncia o la información no es fidedigna, porque creo que lo honesto acá es que el gobierno diga no tenemos recursos, porque sabemos que el Ministerio de Ambiente fue el último ministerio en presupuesto, bueno, no tenemos recursos para poder llevar bueno, se creó a cabo recién en esta administración, ¿no? Claro, pero le dieron, o sea, es un ministerio que le dieron pocos recursos para lo que es llevar adelante su gestión en forma efectiva. ¿Cuántos recursos crees que necesitaría para poder...? Tendría que estar adentro del ministerio, no te lo puedo decir, pero sí sabemos que hay... ¿Cómo garantizás entonces que le dieron pocos recursos, digamos? Porque fue dicho y porque las respuestas que damos es que no se atienden las denuncias, no hay una cantidad de inspectores adecuados, no hay vehículos. ¿Crees que Amarilla, por ejemplo, con esas declaraciones que dijo del 80% de las denuncias que se atacan, faltó a la verdad?
No sé si faltó a la verdad, pero sí creo que fue políticamente correcto y creo que falta decir, bueno, hagámoslo público. Nos faltan recursos para hacer esto bien. El 80% de las denuncias que le habló, obviamente estamos hablando de denuncias de todo el ministerio, ¿no? Sí. Donde no solo hay fauna. Nosotros lo que vemos que no se combate es la denuncia de fauna. Digo, estamos armando justamente un listado porque tenemos un montón de denuncias que no han sido contempladas, donde vos pasás de vuelta por ese lugar y ves de vuelta la cantidad de jaulas que denunciaste hace 2 años. Entonces, ¿qué pasó? Cuando son denuncias fáciles, ¿no? Porque muchas son una casa, familia, un cazador que tiene jaulas ahí, ya sea tenencia propia o comercio. Claro, esto que hablábamos de los animales traficados, para pasarlo limpio y tal vez la gente no cae tal vez en lo que es el concepto, animales traídos de manera ilegal de otros países, ¿no? Sí, sin duda. A veces bajarlo a tierra quizás uno no toma dimensión hasta que lo baja a tierra, pero realmente es algo muy grave. Y ni que hablar o sea, del daño ambiental que hacemos, ¿no? O sea, tú hablas de otros países, pero también se da mucho, como te digo, acá en Uruguay. O sea, vuelvo a hablar del cardenal amarillo porque está amenazado. Es un caso muy común. Y es acá, cada vez hay, o sea, cardenales amarillos, no hay un estudio poblacional que hoy diga que pueda avalar lo que estoy diciendo, pero es muy probable que haya más cardenales enjaulados que en libertad. Entonces, ahí donde vemos que, bueno, esta ley puede ayudar si se le realizan ciertas modificaciones que mañana los hechos tengan una efectividad. Más allá o sea que no, a ver si entiendo. El apunte que hacías, por lo menos en lo que leí en declaraciones pasadas, era respecto a la redacción. Esto incluiría más factores, ¿no? No es únicamente un problema de redacción, ¿no? Lo que dice el Ministerio con respecto a eso es que justamente al estar este proyecto de ley entiende que la policía pasaría a ser un aliado más. Lo que hoy creo que no se da es que la policía ya tiene que ser un aliado. O sea, existe la ley 16.320 que en el artículo 208 establece que prefectura, Ministerio del Interior, aduana y los fauna, que hoy en día estaría Ministerio del Ambiente, tienen obligación legal, incurriendo en falta grave, si no actúan por ilícitos de fauna. Lo que pasa es que hay que darle un poco la razón ahí al Ministerio de que sí, la policía hoy lo toma como que, son muy pocos los policías que realmente vos le haces una denuncia de fauna y la llevan adelante y se ponen la camiseta. Tenemos casos de que realmente hay que aplaudirlos, pero hay otros que realmente dicen, no, eso no es nuestra competencia. Y lo es legalmente, ley 16.320, artículo 208. Lamentablemente falta eso, ¿no? Falta que quizás uno denuncie a la autoridad por no actuar, más allá de denunciar al que tiene el ilícito, ¿no? Bien, bueno, Mauricio, te agradecemos tu presencia aquí en Modo País y bueno, esperemos que este asunto se pueda resolver de la mejor manera. Muchísimas gracias por traer el tema a su audiencia. Por favor. Bueno, nosotros vamos a continuar. Tenemos una pequeña pausa antes, pero enseguida va a estar el informe de Yanina Ganzañol sobre el faltante de dinero en la Intendencia de Flores. Además vamos a tener la entrevista con Ana Laura Barreto y mucho más que se viene después de la pausa.